Hola amigos de mi canal. En el día de hoy quiero venir a hablar un poquito sobre los efectos biológicos de la radiación. Para hablar de este tema voy a hacer una pequeña introducción con una frase de Marie Curie que dice que en la vida no hay cosas que temer, sino solo hay cosas que comprender. Eso significa que nosotros debemos entender las radiaciones ionizantes y no temerles. Si nosotros aprendemos a conocerlas, lo más probable es que podamos manejarlas para nuestro beneficio. Para entender un poquito el concepto de efectos biológicos, hay que entender un par de cosas. Siempre se definen como los determinísticos y los estocásticos. En el caso de los determinísticos, pues nosotros ya sabemos, como la imagen dice, lo que va a suceder. Eso significa que si nosotros alcanzamos unas dosis eh, determinadas, unos umbrales, o superamos esos umbrales, lo más probable es que sepamos qué nos va a ocurrir cuando nos exponemos a la radiación. Mientras que cuando no superamos esos umbrales, sino que manejamos o recibimos unas dosis realmente bajas, realmente como la imagen muestra, es muy indeciso, no se sabe, es indeterminado, es probabilístico saber qué cosas pueden ocurrir. Algunas personas tendrán efectos, otras personas que hayan recibido tal vez la misma dosis van a tener otros efectos, o quizás nunca se vaya a ver ningún efecto. Entonces, entender el concepto de efecto determinístico y efecto estocástico se refiere a este umbral. Si nosotros superamos ese umbral, pues vamos a saber qué va a pasar. Y pues va directamente relacionada con la dosis. Entre más aumente la dosis, pues el efecto va a ser mucho mayor. Eso va a implicar o va a tener algunas variables que van a influir o van a incidir en ese efecto, como la cantidad de dosis, como la tasa de la dosis, el área que se irradió, el tipo de energía o de radiación y precisamente de lo que hablaba ahorita, que era la variabilidad biológica. No a todos todos los organismos responden de manera diferente a la radiación. Mientras que si no superamos ese umbral que aparece acá, pues se definen los estocásticos, lo cual indica es un aumento de la probabilidad con respecto a la dosis. Y esos efectos pueden ser somáticos. Cuando nos referimos a somáticos es que el mismo individuo va a ver los efectos, o hereditarios cuando su progenie es el que va a ver los efectos. Pueden ser aleatorios, probabilísticos, y puede haber un periodo de latencia que puede ser entre minutos, horas, días, meses, años, ¿sí? Ahora, en los efectos determinísticos todo también depende de cuánta porción del cuerpo, si la irradiación fue localizada o fue a todo el cuerpo. Manejamos unos síndromes que van directamente relacionados con la cantidad de dosis, como tenemos el síndrome hematopoyético, el síndrome gastrointestinal y el síndrome del sistema nervioso central. El efecto directo o cómo actúa la radiación frente a la acción, a su efecto frente a la célula, está directamente relacionado con el daño al ADN. Puede haber un efecto directo o puede haber un efecto indirecto. El efecto directo es cuando directamente la partícula de radiación o el fotón incide sobre el ADN, la cadena de ADN, puede romper una base, puede romper una cadena o puede romper las dos cadenas. Es ahí cuando tenemos que tener claridad que la cadena es capaz de reproducirse, es capaz de copiarse, siempre y cuando tenga un espejo para el cual pueda copiar y reproducir y llenar ese vacío que hizo el daño a la partícula. Pero muchas veces cuando hace esa copia, muchas veces no queda bien y es ahí cuando empiezan las mutaciones. Ahora, cuando
cuando rompe las dos cadenas, entonces necesariamente no va a tener a qué copiarse. Y hay dos posibilidades: que las copie de alguna manera y queda muy mal copiado, que se pierde la información genética, o la célula muere. Mientras que el efecto indirecto, que es el que aparece acá abajo, el efecto indirecto tiene que ver directamente relacionado con los radicales libres que puede generar la radiación al romper la molécula de agua. Entonces, digamos que de alguna manera la célula se intoxica y la célula muere. Entonces tenemos esos dos tipos de efectos que están directamente relacionados con la radiación. Ahora, como les decía hace un momento, todo depende la porción del cuerpo a la cual el individuo se expuso. Si es un examen radiológico como el que vemos acá, a este costado, pues va a ser una región localizada. La irradiación es en una parte del cuerpo, diferente a la que aparece aquí al otro lado. Porque puede ser, por ejemplo, por un accidente nuclear, una bomba nuclear, en donde las partículas y la radiación afectan a todo el cuerpo del individuo. Entonces hay que entender si la radiación es localizada, la exposición fue localizada o fue al cuerpo completo. Eso significa que si en el caso de la respuesta orgánica a la radiación corporal total, pues eran los síndromes de los cuales hablábamos. Por ejemplo, el de la médula ósea, el gastrointestinal y el síndrome del sistema nervioso central. Eso obedece a la primera etapa, que se llama el síndrome de irradiación aguda. Es por eso que cuando una persona es expuesta a la radiación, lo primero que ataca son las células que más se reproducen. Entonces se hace un conteo sanguíneo y sabemos si esa persona tuvo un bajón en su producción de células sanguíneas. Ya cuando la persona expuesta presenta síntomas como diarrea, vómito, significa que pasó o que la dosis que obtuvo fue más alta que la hematopoyética y va a tener un síndrome que se llama el síndrome gastrointestinal. Ya cuando la persona, por ejemplo, tiene sangrados o es capaz de perder la conciencia a causa de la radiación, estamos hablando de que afectó directamente el sistema nervioso central y la dosis que recibió fue muy alta. Se dice que las personas que han recibido esa cantidad de dosis usualmente muere a los pocos minutos. Sin embargo, las fases que pueden tener esa manifestación se dividen en tres fases, que son la prodrómica, que es cuando comienza la enfermedad, el de latencia, que puede ser que no presenta síntomas, y luego cuando se manifiestan los efectos. Ya en segunda instancia está el síndrome de irradiación crónica, que es precisamente cuando el desorden, la dosis presenta un desorden neurovegetativo, y es cuando el paciente o la persona irradiada presenta síntomas similares a tener algún tipo de enfermedad. La dosis que ha recibido es bastante alta. Si la persona o la persona irradiada estaba embarazada, dependiendo la cantidad de dosis y el tiempo de gestación en la cual se encontrara el feto, entonces puede presentar determinados daños. Aquí vemos, por ejemplo, la letalidad en un porcentaje frente al tiempo a la cual o a la etapa que lleva la generación o la organogénesis o la preimplantación. Entonces esas anomalías congénitas se pueden presentar y vemos que, por ejemplo, la curva más alta se presenta, por ejemplo, en la etapa de preimplantación, que puede tener una letalidad muy alta, lo vemos en la curva naranja. Sin embargo, la curva verde tiene un pico que parece una meseta, significa que tiene una región, un lapso de tiempo que puede ser letal, y eso se presenta cuando el feto está precisamente haciendo organogénesis, o sea que es la parte más sensible en la cual puede presentar
efectos somáticos y usualmente efectos genéticos. En el caso de los somáticos, que es cuando el mismo feto recibe esa cantidad de radiación, puede presentar retraso mental, puede causar leucemias, o el bebé cuando nazca puede nacer ya con cáncer. Sin embargo, en los efectos genéticos pueden presentar mutaciones o malformaciones, más o menos como lo que se vio en los accidentes nucleares o en la bomba atómica, en donde las generaciones, por ejemplo en Hiroshima, han presentado mutaciones de miembros o de extremidades después de varias generaciones. Entonces, esos efectos que presenta la radiación biológicos pueden presentarse en 4 etapas, que todas dependen del tiempo. Son una etapa que es física, físico-química, biológica, y ya vemos los efectos médicos. Lo interesante de esta imagen es ver que, por ejemplo, las interacciones físicas están del orden de 10 a la menos 15, de 10 a la menos 12 o 10 a la menos 15 segundos. Mientras que las interacciones físico-químicas presentan formación de radicales libres o daño inicial al ADN, y estamos hablando del orden de entre 10 a la 6 y 10 a la 9 segundos. 10 a la menos 6 a 10 a la menos 9 segundos, o sea, tan pronto recibió la dosis de radiación. Sin embargo, la respuesta biológica ya empieza desde el segundo hasta prácticamente un año, en donde se ven los procesos de reparación y fijación del daño, y es cuando mueren las células. Sin embargo, los efectos médicos o la teratogénesis, que es la producción de tumores, se presentan después del año, pueden presentar cánceres o efectos hereditarios. Entonces, son estos tipos de efectos que pueden presentarse en diferentes etapas del tiempo. Entonces, finalmente, amigos, quiero manifestarles que a la radiación, como decía Marie Curie, no hay que temerla, hay que conocerla. Y si nosotros sabemos que el beneficio de utilizar estas radiaciones supera el daño que pueda causarle a una persona, pues tenemos que saber ciertas cosas para manejar la radiación. Primero, la capacitación, conocer la herramienta, conocer el manejo del equipo, la apropiación del manejo de los equipos, conocer nuestras responsabilidades. Cada uno dentro de la etapa del proceso necesita o requiere definir una responsabilidad. Necesita también conocer un programa de garantía de calidad que incluya control de calidad, tanto de los procesos como de los equipos. Debemos manejar muy bien el registro, los registros que llevamos, los procedimientos, tenerlos muy claros, la verificación y conocer los requisitos y la normatividad de nuestro país. Así que con esta imagen me despido en este video. Espero que haya aclarado o sirva para también generar dudas e incógnitas, y que podamos contribuir y saber que la radiación que nosotros utilizamos para diagnóstico, en nuestro caso, puede ser utilizada de manera segura siempre y cuando tengamos en cuenta todos los conocimientos y todos los procedimientos. Hasta pronto.